Esa norma fija todas las condiciones que tiene que tener el río Largo, dónde se puede poner, dónde no se puede poner, dónde se debe poner un dispositivo de dilatación o un aparato de dilatación al que se decida. Están los planos de cómo tiene que ser y las disposiciones, cómo se pone un dispositivo de dilatación, que son redes de 18 metros con juntas especiales calculadas. Está establecido en la norma cómo se calculan las luces en función de temperatura. Está el plano también del aparato de dilatación, está cómo se hace la liberación de tensiones, fundamental un río largo solado. Después, dónde puede ir un río largo, dónde no, el extremo del río largo, dónde puede estar y dónde no. Es bastante largo. Yo sugiero que esa norma se debería, por un lado, adecuar, lo que le dije que falta la parte tormenta de hormigón. Y por otro lado, hacer una síntesis, porque el individuo que va a hacer el proyecto, que no conoce qué es, se pierde. Entonces es normal que ponen ríos largos y lo cortan en donde no debe, o ponen un río largo donde no debe. Yo he hecho varias inspecciones de proyectos y me encuentro con ese problema. Hay que explicarle a cada uno, no conoce. Es una norma para mí muy importante. Creo que urgente se debería buscar la forma para actualizarla. La norma número 10, que es el anclaje de juntas aisladas, bueno, yo aclaro, para mí siempre se usó en ferrocarriles el término aisladas. La junta no es aislada, es aislante. Para mí la junta aísla, entonces es junta aislante, pero bueno, es una manía de viejos que en la norma esta se establece cómo se tienen que fijar la junta aislante. Fija unas barras de perfil de acero uniendo los durmientes de junta para impedir que los durmientes se cambien de posición en la junta. La junta aislada es una junta más débil, porque tiene un elemento aislante que es un elemento, digamos, plástico, no es plástico, pero bueno, de ese tipo, y sufre muchas deformaciones y el peligro que se puentea esa junta al estar floja la junta. Entonces, bueno, en la norma establece cómo se debe medir y controlar y cómo se debe fijar toda la junta, los durmientes juntas. Esta norma, la número 11, de colocación de fijaciones elásticas sobre durmiente de madera, esta fue hecha para una fijación que estaba establecida en ese momento cuando se hizo, que era la fijación NABLA, en la RM. Hoy en día esa fijación ya no la usamos, hay vías que todavía le quedan, no sé lo que queda, pero que quedan. Por lo tanto, esta norma debería ser adecuada a las fijaciones que se están usando actualmente, las doblemente elásticas. No digo ninguna en particular, sino lo que tendría que ser la norma, tiene que ser una norma que haga a definir cómo debe ser y qué condiciones debe cumplir la fijación. Después que se llame A, que se llame B, a mí no me interesa, pero la norma tiene que ser general. Por eso esta norma tiene que ser reemplazada, porque perdió vigencia. Esta trata las anclas de doble cierre lateral, o las anclas U, que le decíamos en ferrocarriles. Es una ancla muy buena si está bien fabricada, es decir, si el acero con que está fabricado realmente es elástico, o es un pedazo de hierro dulce que cuando lo pones se rompe. Pero dejando de lado la calidad de la fabricación, es una ancla muy segura, y ahí en la norma establece cómo se debe poner y fija una serie de tablas. Está hecha para ahora los rieles grandes que teníamos, los 50-60, y después hay una tabla para otros rieles más chicos. No dice nada sobre los rieles que se están usando actualmente, que es el 54. No dice nada. Se puede extrapolar, pero debería ser adecuada. La norma lo que fija es una cantidad de anclas por kilómetro, pero hay que tener en cuenta que es cantidad mínima. No se puede poner esa cantidad siempre y uno se olvida. En cada caso hay que saber qué pasa con la vía, controlarla y seguirla.
se pone una cantidad mínima y al cabo de un tiempo, si no aguantó lo suficiente, agregar anclas. Nunca poner de más de entrada, porque eso es gastar seguro. Esta norma, que es de apilado de durmientes, fue hecha para apilar los durmientes de madera para las cuadrillas de conservación, los stocks de conservación y de caso de accidentes, y para obras. No dice nada con respecto a los durmientes de hormigón, ni dice nada cómo se deben apilar en el caso de contar en un obrador o en un taller que tienen equipos para mover los durmientes, se llaman elevadores o grúas, una cosa. Esto es para hacerlo a tracción a sangre, ¿no? A hombro, ¿no? Pienso yo que tendría que ser actualizada para durmientes de hormigón, que son muy delicados en manipuleo. Los he visto muchas veces que cuando los cargan y les descargan se los rompen. Por eso debería ser actualizada. Esta norma de sobreancho de trocha se hizo en la década del 70. Fue hecha para un tipo de material rodante que se disponía en ese momento. Para la trocha entran en juego, para el sobreancho de trocha, entran en juego diámetro de ruedas, lo que se quiere dar, base rígida de material rodante. Y hay que buscar qué material rodante es el más común, el más normal, el que mayor circula. Por eso yo no sé hoy en día si se ha modificado esto o no, pero requiere una revisión. La teoría, la costumbre, el uso que se está haciendo desde hace muchos años es reducir las trochas, no dar mucho juego, porque a mayor juego el bogie, el movimiento de rotación es mayor, produce mayor desgaste de pestañas y de ruedas y de rieles. Tampoco se lo puede cerrar mucho porque si no se clava el material rodante. En el caso de las curvas, acá nosotros, sobre ancho se dan en curvas, ¿no? Nosotros fijamos en ferrocarriles por debajo de los 250 metros de radio. Antes, en las líneas del tiempo de los ingleses, las tablas que estaban en los ferrocarriles fijaban sobre anchos, no había dos que coincidiesen, ¿no? Cada línea tenía uno distinto, pero estaban en 350, 400, 500 metros de radio, ya le ponían sobre ancho, y sobre ancho bastante considerable. Se hizo, cuando se hizo esta especificación, esta norma, se hicieron ensayos en el ferrocarril Belgrano, en el norte, donde hay un montón de curvas, y con estos valores se redujo los desgastes de rieles, por eso que quedó. Pero creo que habría que analizarla ahora con el material rodante que hay. Bueno, esto más o menos también sobre el tema de las dilataciones. Cómo se verifican las luces de dilatación, cómo se las calculan, es fundamentalmente para conservación. Y esta, como toda la de conservación, tendría que estar revisada. Esta es para la revisión de la trocha. Cómo se debe corregir mientras se hace mantenimiento. Son dos grupos de normas de mantenimiento de vida. Esto también, todo fue hecho en base a cómo se hacía hace 40 años atrás. Ahora los métodos de trabajo han cambiado, los equipamientos han cambiado, por lo tanto debe revisarse. Conservación de aparato de vía. El aparato de vía es el punto débil de la vía, es el punto más delicado de la vía, el punto que tiene más problemas y donde surgen impactos. En lo demás puede haber deformaciones, pero en el aparato de vía es un espacio vacío que tengo en la rodadura. ¿Sí? Hay un tramo que no tengo ni apoyo ni guiado. Entonces ese es el punto más peligroso. Esto trata sobre qué hacer en un aparato de vía, cómo controlarlo y para conservación.
fue hecha cuando todavía no teníamos los aparatos de vía que están viendo hoy en día, es decir, en ese tiempo en general eran agujas articuladas, aunque tomen en cuenta ya para agujas elásticas, pero eran agujas más o menos chicas, de perfiles estándar, y no tienen en cuenta los aparatos de trazado actual, que son todos trazados tangentes, un solo radio, radios más grandes, bueno, más cosas, fijación elástica, que aquellos sean fijación rígida. Por lo tanto, debería ser adecuada. ¿Y esto qué hacer con las juntas? ¿Cómo se deben realizar las juntas? Es decir, es un problema serio en la vía, las juntas, porque se van aplastando. Si la junta es muy grande, la luz es muy grande, se apoyan, se producen rebabas, no se quitan las rebabas, salta un pedazo después, entonces quedan agujeros. Esta norma también es de conservación, va fijando qué hacer. Después están las normas, las noticias técnicas. Esta se hizo cuando se dio la necesidad de usar geotextiles. Se empezaron a analizar todos los geotextiles que estaban en esa época y se dieron una serie de sugerencias y condiciones de los geotextiles en función para qué se usa cada geotextil, es decir, en cada caso qué geotextiles usar. Consideraciones generales sobre geotextiles. Esto también, hace 30 o 40 años, los geotextiles han ido variando, debería ser analizada y revisada. Como instrucciones técnicas está el de los pasos a nivel, con losetas de hormigón. En ese tiempo se empezaron a poner, es decir, antes los pasos a nivel se ponían con cama de rieles y se le metía bituminoso arriba o no. Después empezaron a usar losetas de hormigón. Pasó mucho tiempo, se hicieron muchos ensayos, muchos diseños, muchos inventaron losetas de hormigón, cada uno ponía su versión, tenían serios problemas, uno desde el punto de vista constructivo por calidad del hormigón, se rompían, se desgranaban, otros le ponían una varilla alrededor para que no se rompiesen los bordes, bueno, un montón de varillas. En un momento se eligió la que aparentemente en ese momento funcionaba mejor y se volcó en una instrucción técnica donde estaba el plano de cómo se hace la loseta y cómo se arma sobre la viga. Esta solución es buena, pero tiene problemas. Uno en la calidad de las losetas, otro es en la fijación de las losetas al durmiente de madera, lo cual deteriora mucho el durmiente, porque son muchos agujeros cada durmiente, y cuando sacan para conservación, sacan las losetas, al ponerlas, los durmientes los corrieron un poco, no coincide el agujero de la loseta con el que tiene el durmiente, y lo ponen en cualquier lado y lo deforman el agujero o le hacen el agujero al lado y se rompe toda la madera. Es una solución buena, pero es con problemática. Aparte, las losetas son pesadas, porque cada loseta pesa sus buenos kilos, entonces son complicadas. Yo creo que esta tendría que ser actualizada, modificando el diseño de las losetas y poniendo. Hay otras losetas, son más caras, acá se han puesto algunas, las primeras se pusieron en la vía de Vía Mar del Plata, que creo que hoy en día todavía están, fue en la década del 80, 81, y ahí están, son losetas de goma. Yo digo goma, no es goma, es un sintético, ¿no? Pero hay distintos modelos, algunas con un arma de acero. Hay unas que tienen un sistema muy bueno, que no rompe todos los durmientes, porque están agarradas de las dos puntas nada más, manebradas. Son muy duraderas, son placas mucho más livianas que las de hormigón. Bueno, todas esas ventajas son más caras. Ese es un detalle. Habría que incorporarlas en la norma, en la instrucción. Bueno, esta instrucción técnica para la distribución de durmientes en vía nueva o a renovar se fijó para tener uniformidad. La instrucción fija cómo tiene que ser la distribución de durmientes en la junta, que no es igual que en todo el tramo intermedio.
En la junta ahí está establecido y la luz que queda entre los dos durmientes de junta. Yo creo que se debería respetar, ¿no? La tendrían que incorporar siempre y respetarla en las obras. Está establecida para una determinada cantidad de durmientes, una 1435 y 1666. Ahora están usando otras cantidades, pero bueno, eso cambia nomás en algún milímetro la distribución en un tramo entre las dos juntas, ¿no? Debería ser adecuada a lo que se está usando actualmente, pero mantener esa distribución de durmiente de junta. Esto es una instrucción sobre cómo se deben usar unos acelerógrafos que se habían comprado por Reyes Argentinos. Teníamos 4 que eran. Esos acelerógrafos, que era una valija así, eran portátiles, pesados, pero portátiles, que tenían 2 acelerómetros adentro, perpendiculares uno respecto al otro, y entonces uno se ponía arriba del tren y medía aceleraciones en recta, en curva, lo que uno medía vertical y otro transversal, y era un aparato muy útil porque arriba de un tren de pasajeros, por ejemplo, uno sabía el estado. Me subía acá en Plaza Constitución y me iba hasta Mar del Plata y tenía un registro del estado que estaba toda esa vía. El estado de conservación, si había puentes con golpes o curvas, falta de peralte, o es decir, todos los parámetros geométricos. Interpretando esos gráficos se sacaron conclusiones muy buenas. Lamentablemente esos equipos se fueron deteriorando, eran electrónicos, pero no había cómo repararlos acá. Y el peor de todo, que no hay más papel, porque he trabajado sobre el papel termosensible y no existe más el papel, por lo tanto no existe más el CO2. Hoy en día, por ese tipo de mediciones, los equipos, como la vecina, los equipos de medición los tienen incorporados dentro de todo el equipo de medición. Es fundamental para medir las aceleraciones transversales no compensadas, que son un punto complicado y delicado de la curva. Esta es una recomendación para la colocación de la vía sobre obras de arte de tablero cerrado, o sea, aplastadas. ¿Qué dimensiones deben quedar? Especificaciones técnicas para trabajo de tierra. Estos son unos libritos que estaban en tiempos ferrocarriles, son muy viejos, estaban hechos para construcción de vía nueva, este en particular, cómo se hacía el movimiento de tierra. Todo eso tendría que ser adecuado a la mecánica de suelo, el estudio de la mecánica de suelo que se hace hoy en día. Este reacondicionamiento de vía también desarrollaba un método para hacer la renovación de vía. Eso hay que adecuarlo para los métodos actuales. Esta norma técnica para la construcción y renovación de vía, que fue modificada por 2 notas de la Gerencia de Vidobra del año 81, fijan lo importante es que hay un acta de medición para cuando se hace una norma de renovación, cómo se construyen, y todas las planillas que se deben medir, todo lo que se debe medir con su tolerancia. Es un elemento básico para hacer la recepción de vía. Esto es una norma transitoria de clasificación de materiales de vía, que esto sigue siendo transitoria, es como se clasifican los materiales que se sacan, los materiales viejos, ¿sí?, que se producen de vía. Es de aplicación. Estas son las que comenté, son la serie 7000, son especificaciones FA, que son de materiales de vía, algunas herramientas. Le dejo con Carlos Cortés por las obras de arte. Bueno, donde se acaba el terraplén vienen las obras de arte, que son las principales obras ferroviarias.
Y además de las obras de arte, también son obras, y mencionaremos un pequeño párrafo al final, pasos a nivel, estaciones y cerramientos. En materia de obras de arte, lo principal que tenemos está en el sitio de internet de la CNRT, son el reglamento para puentes de acero remachado y para puentes de hormigón armado y con un anexo para hormigón pretensado. No tenemos para puentes de acero soldado, tampoco tenemos mucho escrito en materia de mecánica de suelos y fundaciones, estructuras de madera, etc. Hay más temas en los que hay vacíos que en los que hay normas. En muchos casos tenemos que recurrir a normas extranjeras, bibliografía, criterio técnico, antecedentes de obras similares, etc., ya que las normas son pocas y en muchos casos no tienen en cuenta materiales o tecnologías actuales. En la Argentina, en materia de seguridad estructural, el tema lo está tomando una entidad que se llama CIRSOC, Centro de Investigación de Reglamentos para la Seguridad de las Obras Civiles, que está redactando todos los reglamentos de seguridad estructural. El CIRSOC ya ha detectado numerosos vacíos normativos y está trabajando bastante bien en el tema. El 1 de enero del año 2013 han entrado en vigencia una cantidad numerosa de reglamentos aprobados por el CIRSOC con una resolución de la Secretaría de Obras Públicas del año 2012. Tenemos, por ejemplo, estructuras de mampostería, que había muy poco escrito, estructuras de aluminio, y también tenemos en el sitio web del CIRSOC reglamentos en trámite de aprobación. Vemos estructuras de madera, que había poco escrito, estudios geotécnicos, donde teníamos un vacío, está a discusión pública. En proceso de redacción tenemos construcciones sismo resistentes. En materia de puentes, las normas sismo resistentes son del año 1980, la seña 80, y recién ahora el CIRSOC está trabajando en una actualización. Y también, sorprendentemente, está trabajando proyecto CIRSOC 207, Reglamento Argentino de Puentes de Hormigón, que hasta donde yo sé no han consultado a entidades ferroviarias. De todas maneras, los reglamentos CIRSOC, antes de entrar en vigencia, tienen un proceso donde salen a discusión pública y cualquier entidad puede hacer los comentarios o sugerencias que crea necesarios. Después del periodo de discusión pública, recién mediante una resolución de la Secretaría de Obras Públicas entran en vigencia legal. De hecho, el reglamento de hormigón CIRSOC 201-2005 entró en vigencia legal el 1 de enero del 2013, o sea que desde que se terminó su redacción en el año 2005 hasta su entrada en vigencia legal hay bastante tiempo para que se puedan hacer sugerencias y modificaciones. Lamentablemente la Secretaría de Transporte no es miembro del CIRSOC. En algún momento Transporte y Obras Públicas estuvieron en la misma Secretaría, de hecho la resolución CESTOC fue de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Después, por lo menos, Transporte y Obras Públicas quedaron dentro del mismo Ministerio de Planificación y ahora estamos en distintos ministerios, así que cada vez nos alejamos más del centro de las decisiones del CIRSOC. De todos modos, el CIRSOC ha detectado muchos vacíos normativos y está trabajando bien, pero igualmente falta bastante para
que se complete todos los normativos faltantes. De hecho, el CIRSOC primero dicta los reglamentos básicos y después dicta los reglamentos específicos. Ahí tenemos dos normas que se remiten una a la otra. El CIRSOC dice que en materia de estructuras específicas se aplicarán los reglamentos específicos y en particular para puentes remite al reglamento CIRSOC 207 en preparación. Y el reglamento de puentes de hormigón dice que en las cuestiones de ingeniería estructural general que no estén tratadas de otra forma en el reglamento, va al reglamento general. En aquel tiempo remitía al proyecto de reglamento argentino de estructuras de hormigón, que era lo que se usaba en los años 60. Actualmente todas las remisiones que el reglamento de puentes ferroviarios hacía a ese reglamento de los años 60 deben entenderse como remisiones al reglamento CIRSOC. Tenemos también en el sitio de internet de la CNRT unas pocas normas de ferrocarriles argentinos que se refieren a obras de arte y que son normas que cubren aspectos muy puntuales, que distan mucho de ser un cuerpo normativo completo. Ahí tenemos las tres normas técnicas, la norma sobre la organización de la vigilancia y el mantenimiento de las obras de arte, que define inspecciones visuales anuales, bastante expeditivas y detalladas cada 5 años, comprende obras metálicas, mampostería y de hormigón armado. Está más o menos en línea con lo que dicen otras normas internacionales al respecto. Lo único que no contiene es un seguimiento de los ciclos de carga por fatiga en los puentes metálicos, que otras normas extranjeras lo mencionan. De todas maneras, el problema de la fatiga será con las cargas de aplicación frecuente y por suerte los puentes ferroviarios están dimensionados con un tren tipo reglamentario en base a locomotoras a vapor que era muy pesado, y las cargas de aplicación frecuente que realmente circulan son bastante más livianas que las que se han tenido en cuenta en el cálculo. La segunda norma sobre obras de arte es más administrativa que técnica, norma técnica para el uso de las obras de arte para la fijación de carteles publicitarios. En materia técnica dice más o menos lo obvio, que es que el cartel pueda colocarse y después, cuando termine el contrato, sacarse sin dañar la obra de